En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo hacer una animación estilo acuarela en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Bueno, para comenzar vamos a Archivo Nuevo a crear el proyecto. Le cambiamos el nombre y elegimos la última opción que es de animación. En tamaño lo voy a hacer en 8000 x 4500 y 600 de resolución. Ustedes lo pueden hacer de un tamaño más pequeño. El nombre de la historia lo cambiamos y acá es muy importante en línea de tiempo cambiar el nombre y si quieren la duración a 72 fotogramas. Todo tal cual y le damos a aceptar. Activamos también la línea de tiempo en ventana línea de tiempo. Y si quieren pueden cambiar el nombre de la carpeta de animación por defecto a boceto. Y es muy importante elegir la herramienta lápiz en subherramienta lápiz real para dibujar el boceto de la animación. Y por último guardamos el proyecto. Iniciamos con el primer dibujo clave de nuestra animación, en el fotograma 1. Ahí lo tenemos, avanzamos al fotograma 33 y con la opción Nuevo Cell de animación creamos un nuevo dibujo vacío, activamos el papel cebolla para tener la referencia del dibujo anterior y así crear el segundo dibujo clave de nuestra animación. Ahí lo tenemos, avanzamos en la línea de tiempo hasta el fotograma 52, le damos a Nuevo Cell de animación. Si quieren pueden cambiarle el nombre a los dibujos, al igual que los fotogramas, y activamos la herramienta el papel cebolla para crear el tercer dibujo clave de nuestra animación. Me he tomado el tiempo de dibujar aún mejor los dibujos claves de la animación, que son los más importantes, de esta manera. Vamos a ir al fotograma 26, le damos a Nuevo Cell de animación, le cambiamos el nombre a este nuevo dibujo, activamos la herramienta del papel cebolla para hacer el breakdown de la animación, que es simplemente el pestañeo de la chica. Este dibujo ayuda a que el giro de cabeza quede de una forma más natural, como lo pueden comprobar. Vamos a la línea de tiempo al fotograma 24 y le damos a la opción Nuevo Cell de animación, le cambiamos el nombre a este nuevo dibujo, activamos la herramienta del papel cebolla para crear el primer dibujo intermedio de nuestra animación. Ahí lo tenemos, avanzamos hasta el fotograma 29, le damos a Nuevo Cell de animación, activamos el papel cebolla y nuevamente vamos a hacer otro dibujo intermedio. Vamos a ir creando la animación final de nuestro proyecto. Avanzamos al fotograma 31, creamos un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre, activamos el papel cebolla y agregamos un nuevo dibujo intermedio para suavizar esta parte del movimiento de la chica. Ahí lo tenemos, avanzamos hasta el fotograma 48 y vamos a hacer un nuevo dibujo en esta zona. En el fotograma 48 vamos a crear un nuevo cell de animación. Le cambiamos el nombre en la parte izquierda en la línea de tiempo a 48, activamos el papel cebolla y vamos a hacer un nuevo dibujo intermedio. De esta manera bastante sencillo. Ahora vamos a ir al fotograma 50 para crear el último dibujo intermedio con la opción Nuevo Cell de animación. Le cambiamos el nombre para seguir trabajando en orden y le damos a la opción Habilitar papel cebolla para crear el último dibujo intermedio. Le damos a play para ver el boceto de nuestra animación. He creado los colores para nuestra animación para que sea la guía al momento de pintar. Con la herramienta cuentagotas vamos a ir haciendo clic en los colores para ir eligiéndolos. Voy a elegir el primero que va a ser el borde de la piel y vamos a elegir la herramienta del lápiz.
pero para esta ocasión vamos a utilizar un pincel muy especial, que sería este. Lo arrastro a la ventana de subherramienta y ahí tenemos este pincel bastante genial para hacer el line art de nuestra animación. Como pueden ver, tiene textura y es ideal para hacerlo para esta animación. Vamos a ir a la carpeta de animación llamada boceto, le damos a color de capa y le bajamos la opacidad. Y en la línea de tiempo vamos a crear una nueva carpeta de animación. De nombre por el momento le podemos poner line art y creamos un nuevo cel de animación, que es aquí donde vamos a hacer la limpieza de nuestra animación. Seleccionado el fotograma, vamos a ir al panel de capas a crear una nueva carpeta de capas. Le cambiamos el nombre al igual que el fotograma y tomamos la capa del fotograma dentro de esta nueva carpeta. Le cambiamos el nombre a la capa y vamos a ir haciendo las demás capas dentro de esta carpeta de capas. Es decir que sin importar la cantidad de capas que vayamos creando dentro de este fotograma o de esta carpeta, va a ser visible en la animación. Sin duda es mi opción favorita de Clip Studio Paint. Y por último, la capa del line art la vamos a hacer con una capa vectorial. Iniciamos con el primer dibujo de la animación en el fotograma 1, solamente con la limpieza del dibujo. Ahí lo tenemos, podemos comprobar desactivando por un instante la capa o la carpeta de animación del boceto. Vamos a crear el segundo dibujo clave, que sería en el fotograma 33, y fíjense en esto. Vamos a crear simplemente un nuevo cel de animación, pero en el panel de capas creo un nuevo fotograma que es una carpeta tal cual como lo hicimos en el dibujo anterior. Respeta todas las capas y eso me encanta. Ahí tenemos el segundo dibujo de la animación totalmente limpio. Avanzamos al tercer dibujo clave de nuestra animación. En el fotograma 52 hacemos lo mismo, nuevo cel de animación. Como pueden comprobar nuevamente, respeta todas las capas que hayamos creado anteriormente. También podemos cambiarle el nombre a los dibujos y continuar con la limpieza de este nuevo dibujo, que recordarán es el dibujo clave número 3. Ahí lo tenemos, vamos a ir al fotograma 26 para crear el dibujo del breakdown y así también hacer la limpieza. Le damos a la opción nuevo cel de animación. Como ya sabemos, podemos cambiar el nombre a este dibujo respetando el orden de los fotogramas y en el panel de capas podemos ver que están todas las capas que hemos creado anteriormente. Va a ir respetando uno a uno todas las capas. Y comenzamos a hacer la limpieza de este dibujo que es sin duda uno de los más sencillos. Ahí lo tenemos, avanzamos al fotograma 24 para crear el primer dibujo intermedio para continuar con la limpieza de la animación. En el fotograma 24 creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 24, comprobamos que esté seleccionada la capa Line Art en el panel de capas y hacemos la limpieza de este dibujo. Y es así como vamos a ir avanzando. El siguiente dibujo corresponde al fotograma 29. Seleccionamos ese fotograma, le damos a la opción Nuevo Cel de Animación, le cambiamos el nombre en la parte izquierda y si quieren pueden activar el papel cebolla para hacer más suave este movimiento e ir comprobando que las líneas están bien, aunque en este caso el boceto de la animación está perfectamente realizado. Ahí tenemos un nuevo dibujo, avanzamos al fotograma 31 para crear un nuevo cel de animación con la opción que se encuentra en la línea de tiempo. Cambiamos el nombre a 31, seleccionamos la capa Line Art de este nuevo dibujo y comenzamos con la limpieza de este dibujo intermedio. Ahí lo tenemos, seguimos avanzando, por el momento va bastante bien la animación. Vamos a ir al fotograma 48 a crear un nuevo cel de animación, cambiándole el nombre antes de comenzar con la limpieza de este dibujo. En el panel de capas seleccionamos la capa Line Art para seguir trabajando en orden. Y de esta forma vamos a ir haciendo de manera muy sencilla la limpieza de nuestra animación. El último dibujo intermedio es el 50, le damos al nuevo cel de animación, cambiamos el nombre a 50 y hacemos la limpieza del último dibujo de nuestra animación.
Desactivamos la carpeta de animación llamada boceto y vamos a darle a play para ver la previsualización de la limpieza de nuestra animación. Vamos al primer dibujo de nuestra animación. En el panel de capas seleccionamos background blanco. Vamos a pintar la chica de un color gris en un primer momento. Si quieren pueden seleccionar la herramienta plumilla, en su herramienta Maru, y con un pincel bastante grande vamos a ir pintando cada uno de los dibujos solamente de un color. Hagan por favor esto en todos los dibujos. Ahí lo tenemos y vamos a hacer lo siguiente. Seleccionada esta capa vamos a activar bloquear píxeles transparentes. Cambiamos a color blanco, vamos a ir a edición, relleno y vamos a rellenar o pintar todos los colores que hemos pintado anteriormente de un color blanco. Esto es muy importante a la hora de pintar con acuarela, ya que también vamos a agregar un fondo y va a tender a confundirse con el color de la chica. Seleccionamos el primer dibujo de la animación en la carpeta y vamos a seleccionar la capa color base. Vamos a ir haciendo lo mismo con cada uno de los dibujos de la animación. Y ahora vamos a elegir la herramienta del pincel y en subherramienta vamos a elegir la pestaña de acuarela. Tenemos dos disponibles por defecto. En mi caso voy a elegir la primera y voy a pintar con el pincel redondo. Y así voy a ir pintando el color base de nuestra animación dibujo a dibujo. Recuerden, en cada uno de ellos en la capa color base. Y como pueden ver, este pincel de acuarela es genial, ya que al pintar tiende a pintar como si fuese una textura o un papel, y eso lo hace o da la sensación de estar pintando de una forma más realista. Seleccionamos una capa por fuera de la carpeta de animación, por ejemplo la capa colores. Vamos a ir a la opción material y acá tengo todos los materiales que yo he descargado y tenemos este material que es una textura. Lo arrastramos al área de trabajo y lo ponemos por arriba de toda la animación. Como pueden ver, obviamente tapa toda la animación y acá vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a ir a normal en modo de combinación y vamos a elegir superponer. Como pueden ver, si activan y desactivan la textura, esta influye de buena manera. Como pueden ver, se ve aún más texturizada la animación, que es el efecto que quiero lograr. Para los colores más oscuros voy a elegir el pincel acuarela aguada, que funciona de esta forma, bastante realista. Vean lo genial que es. Y también voy a ir mezclando con el pincel mezcla húmeda para ir difuminando también los colores y hacer buenas mezclas de colores. Entonces seleccionamos la capa sombra 1 en cada uno de los dibujos de la animación y vamos a ir pintando la primera sombra de nuestra animación. Y como pueden ver, ir pintando de esta forma tan realista da la sensación como si estuviésemos pintando realmente con acuarela. Este es mi estilo de acuarela. Hay artistas que pintan un poco más sólido el color, a mí me gusta difuminar un poco más, acá va a depender de cada uno de ustedes. Ahí lo tenemos, vamos a ir avanzando en cada uno de los dibujos y vamos a ir pintando en la misma capa llamada sombra 1, la primera sombra de color de nuestra animación estilo acuarela. Y ahora vamos a hacer lo mismo
con el segundo color de la animación. Elegimos la capa sombra 2 y vamos a ir agregando los colores más oscuros para nuestra animación. En un primer momento yo iniciaré por la zona de la piel, luego podemos pasar a la zona de la ropa, de los ojos y por último del cabello. Al final pueden hacerlo como ustedes quieran o en el orden que ustedes quieran. De esta forma entonces vamos a ir agregándole mayor realismo a la animación. Como pueden ver, se va viendo realmente genial. Tómense el tiempo que sea necesario para ir pintando de esta manera. Ahí lo tenemos y podemos ver una previsualización de la animación que hemos realizado hasta el momento. En el primer dibujo de la animación seleccionamos la capa detalles y con los mismos pinceles vamos a ir agregando los últimos detalles de color para nuestra animación, como pueden ser el brillo de los ojos, la sombra de los ojos o algún otro detalle. Vamos a ir haciendo esto en cada uno de los dibujos, siempre seleccionando la capa detalles. Ahora vamos a agregar un nuevo detalle. Vamos a duplicar la capa Line Art de cada uno de los dibujos de la animación. Le podemos cambiar el nombre y vamos a elegir la opción corrección de línea. En su herramienta modificar ancho de línea y en propiedades de herramienta vamos a elegir reducir. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Vamos a ir jugando con el grosor de la línea de la animación para que en algunas ocasiones se note la línea y en otras casi no se note, para dar la sensación que al momento de ir agregando color se fue perdiendo la línea de borde de la animación, logrando el siguiente resultado. Vamos a ir a la carpeta material y voy a escoger un nuevo pincel, lo voy a tomar y lo voy a arrastrar en la ventana de su herramienta de la herramienta pincel. Vamos a ir probando este nuevo pincel. De esta forma, fíjense que es un pincel bastante genial. Desactivamos la animación para solamente concentrarnos en hacer el fondo sencillo para nuestra animación. Y al finalizar podemos volver a hacer visible la animación y darle a play para ver la previsualización de nuestra animación. Seleccionamos la carpeta material y vamos a agregar el último elemento, que es esta textura que viene incluida en el pincel que les dejaré en la descripción de este video. La ponemos por encima de todo y le damos a superponer. Ahí lo tenemos y vamos a escalar esta textura para lograr el siguiente resultado. Generar una textura dentro de esta animación para hacerla aún más realista o aún más artística. De esta manera, como pueden ver, hemos logrado un resultado realmente genial. Una vez hemos finalizado con la animación, la vamos a exportar. Archivo, exportar animación, como GIF y como película. Primero como película le cambiamos el nombre en formato MP4 y le damos a guardar. Cambiamos los ajustes de escala, ancho y altura 1920 x 1080 y le damos a aceptar. Esperamos que exporte y vemos la animación como video. Como pueden ver, el resultado es realmente genial. Vamos a archivo, exportar animación, GIF animado. Vamos a ver la segunda opción y vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, de esta manera, GIF animado, le damos a guardar. El ancho y el alto lo podemos editar al valor que ustedes quieran. Yo lo dejaré Full HD, al igual que el video, 1920 x 1080. Muy importante en velocidad, poner 24 ya que originalmente está realizada a esta velocidad. Y le damos a aceptar. Esperamos a que cargue la exportación del GIF para ver la previsualización
y la calidad que tiene este GIF exportado desde Clip Studio Paint. Aquí lo tenemos y como pueden ver mantiene la calidad, se ve fluido y bastante bien. Y esta es la animación que hemos realizado en este tutorial. Vimos paso a paso cómo lograr este genial resultado.